¿Qué tal, amigos y suscriptores de En Audiencia? Continuamos con el episodio 7. ¿Cómo estamos, Humberto? Hola, Carlos, ¿cómo estás? Saludos a todos los oyentes de este programa. Buenos días, buenas tardes. La hora que estén conectados. A la hora y en el lugar en que estén conectados. El capítulo o episodio anterior dijimos que hoy día íbamos a conversar sobre otro tema de interés y que está relacionado con el anterior, y que es el régimen comunicacional la relación directa y regular. Antiguamente llamadas las visitas. Y que a partir de el año 2013 se cambia el concepto legalmente a relación directa y regular, porque eso le da una característica de permanencia, de constancia, de efectividad. Y de hecho la ley lo define. ¿Y cómo lo define la ley? Sí, dice que se entiende por relación directa y regular aquella que propende a que el vínculo familiar entre el padre o madre, que no ejerce el cuidado personal, y su hijo se mantenga a través de un contacto periódico y estable. A diferencia de, como decíamos, de la visita, que la visita era una idea, primero era tomado desde la perspectiva de aquel padre que no vivía con el niño y que se miraba como el derecho de ese padre a visitarlo, a irlo a ver, casi, así claro. como una visita, digamos, y era ese día doméstica, y esa hora y nada más. Y por otra parte, aparte de cambiarse la perspectiva de que el derecho antes estaba más bien, o la mirada estaba establecida respecto al padre no custodio, hoy día la mirada se pone, o el énfasis o el foco está puesto en que es un derecho del niño a mantener con el padre con el que no vive una relación directa y regular. O sea, que no solamente sea este padre que va a buscar al niño el fin de semana, lo lleva al estadio y lo pasa a dejar de vuelta. Claro, porque en el fondo la ley ahora incorpora principios que se venían manejando como para perfeccionar este derecho, que tienen que ver con la corresponsabilidad, con la coparentalidad. En el fondo, que ambos padres siempre estén de alguna manera presentes en la vida de su hijo. O sea, claro, la idea es que ambos padres estén informados, sepan lo que pasa con ese hijo. Muchas veces antes pasaba que, y participen, muchas veces antes pasaba que el papá no sabía en qué curso estaba el niño, no sabía en qué ramo tenía más dificultades, ni hablar de preocuparse de las actividades académicas, si tenía prueba el otro día. El padre no tenía idea. Hoy día la mirada o el énfasis está puesto en el principio de corresponsabilidad, en esta cocrianza, que por lo tanto ambos padres, no solamente cuando se dice que ambos padres cambien los pañales, sino que también ambos padres estén sumergidos en el día a día de sus hijos, tengan toda la información que corresponde. Y por eso que el régimen que se establezca siempre va a ser un piso mínimo. Eso explícalo, por favor, que creo que es relevante. Claro, porque ocurre que todavía hay personas que se toman en lo literal el régimen que se establezca y piensan que justamente el padre que no vive con el hijo le toca verlo ese día a esa hora y nada más. Cuando la idea es que ese día y esa hora que está establecido sea el piso, pero que el padre además tiene derecho y deber de participar en cualquier otra actividad o en cualquier otra situación que sea relevante o de interés para el hijo. ¿Puedes colocar un ejemplo así que sea...? Por ejemplo, no hay ningún impedimento en que el padre no custodio esté en actividades extraprogramáticas en el colegio de su hijo, que lo acompañe al deporte, que vaya a los actos, que un día en la semana le vaya a dejar un regalo a la casa, sin interrumpir otras actividades que el hijo esté haciendo, ¿ya? Y siempre manteniendo una buena comunicación y un buen acuerdo con el otro padre, digamos. Y con una mirada así formalista, como la que había antes, por lo que tú dices, muchas veces nos topábamos con, por ejemplo, el padre que no vivía con ese niño y aparecía este padre en el colegio claro, y el otro reclamaba diciendo que por qué se va a meter el padre al colegio si no le toca. Y lo que han dicho los tribunales hoy día es: no hay ningún problema que vaya, contribuye a la coparentalidad. Claro. Si no hay ningún motivo justificado para impedir que el padre se presente al colegio,
está bien, es la actividad de su hijo. Dice la ley, Humberto, que los factores que se deben considerar, aparte del derecho a ser oído del niño, la evolución de sus facultades. Esto lo considera el juez. Esto lo considera el juez cuando bueno, antes de eso hagamos el distingo de cómo se establece o cómo se llega a un régimen comunicacional. Como lo dijimos la vez anterior, la idea de la ley es que ojalá primero sea de mutuo acuerdo entre los padres. ¿Ya? Y la recomendación de nosotros es que ese mutuo acuerdo se formalice. Porque hay papás que tienen acuerdos de palabra y que se llevan súper bien, pero para evitar algún tipo de malentendido en alguna situación puntual, se formalice. ¿Cómo se podría formalizar? De dos maneras principales. Una, se puede hacer una escritura pública ante un notario, o se hace una presentación escrita para que el juez de familia lo apruebe y con eso quede formalizado. Ya. Ese es el camino, digamos, de la mejor buena onda entre los padres. Ese es el ideal. El ideal. Si no existe esta posibilidad de que o se va a dar este régimen comunicacional en el contexto de una separación conflictiva o una separación que ya existió y hay una relación conflictiva entre esos dos padres, la vía va a ser la judicial. Y antes de la judicial se debe superar en la etapa de mediación, que es obligatoria para esta materia. Es obligatoria. Y eventualmente se puede llegar a acuerdo con el mediador, con la colaboración del mediador. El mediador plasma el acuerdo también en un documento que se presenta a la aprobación del tribunal y el asunto queda zanjado en ese punto. Ya. Digamos que lo que es obligación respecto a la mediación es pasar por el proceso. Uh-huh. No es obligación ni asistir a la mediación ni llegar a un acuerdo dentro de la mediación. La mediación está concebida como una suerte de, fue la idea de una especie de colador para que no todos los conflictos lleguen al tribunal o a los tribunales de justicia por un tema de capacidad administrativa de los tribunales. Entonces se coloca la mediación como un paso previo obligatorio con la idea de que se llegue a ese acuerdo y ese acuerdo se autorice por el tribunal y evitar así un juicio que no solamente es un problema para las partes intervinientes y para ese niño que se va a ver envuelto en una situación judicial con lo que eso le puede conllevar, sino que además de alguna manera aliviar el sistema y tratar de sacarle causas. Claro, además que la ley siempre le tiene fe al acuerdo de los padres directo. Claro, ahora lo que nosotros hemos visto en la práctica es que el porcentaje de éxito de las mediaciones es bajo, porque cuando ya alguien está decidido a demandar a otra persona es porque el nivel de conflicto ha escalado a un punto tal que va a ser muy difícil. Claro, y ahí la mentalidad es como que necesita que sea una decisión de autoridad la que zanje el asunto. Claro, exactamente. Ya se superó la parte en que se podía llegar a un acuerdo, entonces necesitamos que alguien diga cómo se va a llevar. Que ese tercero que se llama juez o jueza claro, sea el que tome Ahora la bien, decisión. que ya en la etapa judicial también el juez vuelve a llamar a una posibilidad de conciliación, está autorizado para proponer el mismo juez bases de arreglo. Él es el que tiene la responsabilidad. En la práctica generalmente la colaboración en el tema la hace el consejero técnico del juez, pero sea por una o por otra vía, la idea es que ojalá se llegue a un acuerdo incluso en sede judicial, pero de lo contrario ya se pasa directamente a un juicio y ahí es donde el juez tiene que tener a la vista los factores que tú ibas a decir. Y estos factores, según la norma, son, en primer lugar, dice la ley, la edad del hijo. O sea, no es lo mismo, desde luego, el establecimiento de un régimen comunicacional de un lactante, de un niño que tiene 8 años o de un adolescente que tiene 17, que en lo formal todavía sería susceptible de ser regular un régimen comunicacional, pero en la práctica va a ser bastante difícil o bien la opinión de ese niño no va a tener la misma injerencia en estas 3 etapas que estamos diciendo. Luego, como factor también la ley establece la vinculación afectiva entre el hijo y su padre o madre según corresponda y la relación con sus parientes cercanos. También el régimen de cuidado personal del hijo que se haya acordado o determinado y cualquier otro elemento de relevancia en consideración al interés superior del niño. Estos factores, más lo que pase concretamente en ese juicio, en ese proceso judicial, es decir, las pruebas que se rindan, porque aquí puede haber prueba de testigos, puede haber prueba
pericial. Peritaje social, que es el típico. Peritaje social, un perito que determine si el padre que quiere relacionarse con ese hijo tiene las condiciones materiales para recibirlo, qué incidencia ha tenido en su crianza y educación. Y también puede haber peritajes de carácter psicológico. En los casos más complicados. O psiquiátrico incluso, en los casos más complicados, donde haya que establecer fehacientemente por este tipo de profesionales las habilidades o capacidades parentales que tenga uno y otro padre, o los problemas puntuales por lo que esté pasando ese niño, que haya que evaluarlos, saber las causas de eso y saber si este régimen que se pretende establecer va a ser o no beneficioso. Y eso se entiende mejor si uno pone un ejemplo extremo. Supongamos que uno de los padres, que es el que quiere ejercer el vínculo, tiene un problema de drogas. ¿Ya? Necesariamente la otra parte se va a oponer, o le va a poner serias condiciones que se van a establecer en el juicio, determinando si esta persona efectivamente tiene problemas de droga, a qué nivel y si eso incide o no en que pueda relacionarse o no con su hijo. Claro, si son problemas inhabilitantes. Y en ese caso, lo más probable es que el tribunal no le dé una relación directa y regular, o se la dé muy restringida. Claro. Y esos temas o esos fundamentos a veces se ocupan son muy comodines, ¿cierto? Son como el clásico argumento de oposición es, no, es que consume drogas, o no, es que consume alcohol, pero tiene que ser algo que se acredite, y que además se acredite que de haber estos problemas son de una envergadura tal que inhabilitan a ese padre a ejercer un cuidado, un cuidado del niño que sea favorable para él y que permita que se establezca un régimen comunicacional. Ahora, en un régimen, digamos, normal, estándar, la ley también le pone una prohibición al padre custodio, y la prohibición es muy específica, ¿ya? Le dice que el padre que tiene el cuidado personal, padre o madre, no obstaculizará el régimen de relación directa y regular que se establezca a favor del otro padre, conforme a lo preceptuado en este artículo. Ya. ¿Qué pasa si se obstaculiza? ¿Qué pasa si el régimen comunicacional no se cumple? Que este es un tema muy, muy habitual. Bueno, la primera herramienta que tiene el padre, que tiene este derecho y deber de relacionarse con su hijo, que no se le respeta por parte del otro, es hacerlo presente al tribunal formalmente y pedir que a la otra parte se la perciba con arresto o con multa por no cumplir con el régimen, y que además se le recuperen esos días que no se cumplieron. Ya. Ahora, este incumplimiento puede ser a veces justificado, ¿ya? Supongamos que el papá llega a buscar a su hijo el día sábado en la mañana, y ese mismo día se entera que está toda la casa, la mamá y los niños, con COVID, en cuarentena, ¿ya? En ese caso no se cumple por un tema justificado. El papá podrá pedir después recuperación de esos días, pero no habrá ninguna sanción a la otra parte. Claro. O el niño está enfermo por otra cosa. Claro, puede estar, no sé, le dio la tiene fiebre, tiene una peste, tiene una enfermedad que tiene que estar en reposo. Porque también se han visto casos de papás poco razonables que llegan a la casa y me dicen, el niño tiene 40 de fiebre, es que hoy día me toca, me lo llevo igual, yo lo cuido. No es lo más prudente. A propósito de eso también, y cuando hablamos de que un factor para el establecimiento del régimen comunicacional es considerar la opinión del niño, esta opinión del niño tiene incidencia en cuanto a, repito, el establecimiento, no en cuanto al cumplimiento cotidiano de cada fin de semana o cada semana que corresponda. Es decir, no quiere decir que pueda el padre que tiene el cuidado personal de ese niño, viene el otro padre a buscar al niño. No vale que ese padre diga, es que el niño no quiere ir. Que se ve mucho ese tipo de excusas. Y la semana siguiente es que tampoco no quiere ir. Claro, lo que pasa es que el niño no quiere ir. Es que tiene un cumpleaños. Es que se aburre. Es que no lo pasa bien. Claro. Es que no es eso. Eso no es una causal habilitante o que justifique un incumplimiento. Así es. Ahora, la opinión del niño tiene gravitación para el establecimiento, pero no para el cumplimiento ya cuando tiene que desarrollarse el régimen comunicacional. O sea, el niño tiene que ir. Efectivamente, el niño debe ir.
obviamente el tribunal va a considerar, dependiendo de su edad y su desarrollo, la importancia de su opinión, pero en términos generales la mera excusa de que no quiere ir porque no quiere no es suficiente. Ya. ¿Puede haber multas? Puede haber multa, y tal como lo plantea en otros episodios, la multa siempre se aplica al incumplidor de una orden de un tribunal. Entonces, tal como el que no paga la pensión se expone a una multa, acá el que, y arresto además, acá el que no cumple el régimen también se expone a la posibilidad de una multa. Y también de arresto. ¿Qué otras consecuencias puede traer el que alguna de las partes no cumpla con el régimen comunicacional? Manteniéndonos en el lado de quien tiene el cuidado personal del hijo, los casos más graves, que serían aquellos en que impedir el contacto con el otro padre u obstaculizar el contacto con el otro padre se convierte en una verdadera vulneración de derechos del hijo, en ese caso la peor sanción posible sería que ese padre podría perder el cuidado personal de ese hijo. ¿Se podría haber expuesto a...? Se podría, porque en el fondo, ¿qué es lo que uno le plantearía al tribunal? Diría al juez: este papá o esta mamá que tiene el cuidado de este hijo finalmente ha llegado a un punto en que vulnera y le priva al hijo del derecho de relacionarse con el otro padre. Siempre estamos hablando de casos injustificados, y por ser injustificado, sí, entonces este padre en el fondo ha demostrado que no tiene las aptitudes para mantener una relación sana con ese hijo y con el otro progenitor, lo que podría motivar entonces que se cambie el cuidado personal o al otro padre o a otra persona idónea. Ya. Ahora, si nos ponemos en la perspectiva de el padre que debe ir a buscar a este niño y no lo hace. Ese padre que no cumple con ir a ver con mantener esta relación directa y regular con su hijo, se expone primero a que eventualmente el derecho se le suspenda o se le restrinja, también por el daño o vulneración que puede estar generando respecto a su hijo. Claro, porque ese niño vive con una expectativa, vive con una esperanza, vive pensando en a qué hora me vienen a buscar, y eso no pasa, y eso produce, por supuesto, un daño. Eso, claro, genera una situación en el niño. Y también puede generar otras situaciones un poco más específicas, como por ejemplo que se declare el abandono de ese hijo, ¿ya? Pierda, si es que tiene, la patria potestad del niño. La patria potestad, entre paréntesis, y la representación del hijo y el derecho a administrar los bienes que éste tenga. Y además una cosa que también es muy del día a día, que es el derecho a autorizar las salidas del país del hijo. Uh-huh. ¿Ya? Cuando existe un régimen de relación directa y regular establecido, el padre no custodio, si es que no sale en ese viaje al extranjero con el hijo, debe autorizarlo. ¿Ya? Sí. Si no lo autoriza justificadamente, se puede pedir vía judicial. Pero si este padre no ha cumplido con el régimen de relación directa y regular, por lo tanto está en una situación de abandono, entonces el juez de familia puede prescindir de este permiso que da el papá para salir del país durante 2 años. ¿Ya? O sea, el padre custodio le dice al juez: señor juez, este papá no viene a ver nunca al niño, lo lleva 6 meses, 1 año que no cumple el régimen, le pido que, además de que declare que está en una situación de abandono, que le otorgue un permiso para salir del país al niño por los próximos 2 años. Claro, porque podría pasar esto, que está este padre desinteresado, que no vive con el niño, no lo va a ver, no tiene idea de él, pero el otro padre, cuando quiere viajar y quiere sacar al niño del país, este otro padre muy cómodamente, digamos, desde la comodidad de donde esté, dice: yo no autorizo. Además no te doy permiso. No autorizo la salida. Entonces ahí la ley dice: no, este permiso, esta facultad se la vamos a quitar. Claro. Este abandono del que tú hablas podría calificar para un abandono para los efectos de la ley de adopción. Claro, y en otro tipo de casos podría generar que este hijo abandonado por este padre que no cumple con el régimen caiga en la figura de ser susceptible de adopción. De ser susceptible de adopción. Efectivamente. O sea, es un abandono que puede traer consecuencias jurídicas de magnitudes, al punto que pueda existir un tercero que, dado este abandono,
pueda intentar la declaración de susceptibilidades de adopción de este niño y ese niño quede en condiciones de ser adoptado por un tercero. Y ojo, porque el derecho a tener una relación directa y regular del padre con el hijo, en teoría nunca se pierde, ¿ya? Sí se suspende o sí se restringe en interés del niño, ¿ya? Ahora, en el caso de que fuera adoptado el niño por una tercera persona, dado que hay una situación de abandono, ahí lo pierdes, pero porque deja de ser tu hijo, ¿ya? Cuando nosotros vemos demandas de este tipo, Humberto, siempre escuchamos hablar de que quien demanda lo que se llama, no está en la ley, pero la costumbre así lo ha hecho, digamos, o el uso, lo que se llama un régimen ordinario y un régimen extraordinario. ¿A qué se refiere cada uno de estos? La ley no pone días y horas para que los padres y los hijos separados se vean, ¿ya? Entonces lo que la práctica nos presenta es que se establecen dos grupos de momentos en que el padre y los hijos se ven. Esto lo que se llama el régimen ordinario, que es el que se desarrolla normalmente durante el año, ¿ya? El típico es el de fin de semana por medio, que puede ser del viernes al domingo, del viernes al lunes, o sábado en la mañana hasta el domingo, o sábado en la mañana hasta el lunes, ¿ya? A veces incluye un día en la semana en la que el papá no le toque el fin de semana, entonces un día a la semana puede ir a buscar a sus hijos al colegio, hasta el otro día devolverlos al colegio. Ya, o sea, la rutina cotidiana. La rutina cotidiana es lo que se llama el régimen ordinario, que como les digo... Que a propósito, para los niños las rutinas son muy importantes, porque a veces las rutinas se ven como algo, casi como algo negativo, se mira como negativo, pero para los niños la rutina es algo tremendamente importante. Es importante porque genera hábitos y afectos y vínculos. Correcto. Claro. A eso llamamos régimen ordinario. Ese es el régimen ordinario. El régimen extraordinario es el que se refiere a fechas que son más puntuales o que no ocurren con la habitualidad de este otro régimen. Como por ejemplo, cumpleaños de los niños, cumpleaños de los papás, día del padre, día de la madre, las vacaciones, fines de semana largo como fiestas específicas, Semana Santa, fiestas patrias, y muy especialmente, que siempre es tema como de los primeros del extraordinario, lo que se busca, que Navidad, Año Nuevo. Con quién están en la Navidad, con quién están en el Año Nuevo, que generalmente es un régimen alternado, un año con un papá, el otro con una fiesta con el papá, la otra con la mamá, y así. Ya. Por lo tanto, cuando se regula un régimen comunicacional o de relación directa y regular, se regula por una parte, sea que se haya llegado a él por un acuerdo o que se establezca a través de una sentencia judicial o en un acuerdo en un tribunal, se van a regular estos dos aspectos: el régimen ordinario, la rutina o la habitualidad que va a haber en el día a día durante el año, y estas fechas, que es lo que se llama el régimen extraordinario, son estas fechas especiales, como tú dices, día del padre, qué va a pasar con el día del padre, desde qué hora hasta qué hora, qué va a pasar el día de la madre, con qué lo van a pasar, desde qué hora hasta qué hora, qué va a pasar en la Navidad, que tampoco hay reglas, pero sí ya ha habido una cierta... Claro, hay usos que la práctica han demostrado que son relativamente los más prácticos de aplicar. Claro, se pone un año va a pasar la Navidad con el papá, al otro año y el Año Nuevo con la mamá, al otro año a la inversa, va a pasar la Navidad con la mamá, el Año Nuevo con el papá, y se establecen los horarios de retiro, de entrega. Y partiendo del supuesto que todo esto debería ser conversable. O sea, si por ABC motivo el Día de la Madre, no sé, hay alguna actividad extraordinaria que se presentó entre el padre y el hijo, podría cambiarse esa fecha o no tomarlo tan restrictivamente. Lo que se espera en el fondo es que con una buena comunicación de ambos padres, los regímenes, sea el ordinario o el extraordinario, se puedan cumplir sin que tenga que haber ningún conflicto. A propósito, Humberto, de lo que hemos visto en las últimas semanas y de lo que precisamente estamos conversando y lo que vimos la semana pasada, digamos dos palabras respecto a lo que pasó o que está pasando con Shakira y Piqué, el exfutbolista. Aquí estamos viendo una nota del 1 de diciembre, o sea, hace más de un mes, de la radio Bio Bio, donde dice: por separado y sin cruzarse en tribunales, Shakira y Piqué firman acuerdos sobre tuición de sus hijos. Es decir,
por lo que vemos aquí en esta nota, ellos llegaron a un acuerdo sobre el cuidado personal. Entiendo que el cuidado personal va a ser ejercido por la madre. Se tiene que haber fijado necesariamente, porque esto está bajo la legislación española. España es parte de la Convención sobre los Derechos del Niño. Por lo tanto, se tiene que haber fijado necesariamente un régimen comunicacional en favor de los niños con el papá. De los niños con su padre. Pero también, digamos, dos palabras respecto a el tema de la canción de Shakira, que ha sido... O sea, el problema que vemos ahí, tanto por ambos lados, digamos, es que la exposición mediática de uno y otro, del papá y de la mamá, en el fondo dejan un poco al medio a los niños, los dejan expuestos. Y en el futuro, evidentemente, ellos van a estar en una situación incómoda respecto de lo que hizo tanto el papá como la mamá y cómo enfrentaron esto públicamente. Porque, claro, hemos visto que todo se... a coro casi, medios de comunicación, periodistas, organizaciones feministas inclusive, han aplaudido a Shakira como, incluso desde el punto de vista del marketing, publicistas, han aplaudido a Shakira sobre esta canción, sobre lo que ha hecho, sobre cómo se ha manifestado, sobre el jactarse de que frente a una ruptura ella sale jugando, digamos, y con esta ruptura ella le saca un provecho y factura con esta ruptura. Entonces, claro, y por el otro lado Piqué se mofa de vuelta contactándose con las marcas. Exactamente, y aparece con el reloj, claro, que se nombra, aparece con el auto que se nombra, y pareciera todo que genios que son, todos lo aplauden. Ayer veía manifestaciones afuera de la casa de Shakira, donde había gente aplaudiéndola y ídola porque por todo esto que se había hecho. Pero, como tú dices, se pasa un poco, o se deja un poco de lado el bienestar emocional de los niños, por mucho inclusive que esto, y que es lo que yo pienso, digamos, que esto no es algo que con lo que Piqué se encontró, digamos, la canción que sacó Shakira y lo que me dijo Shakira, sino que esto tiene que haber estado conversado entre ellos antes, incluso puede haber estado conversado con las marcas antes, porque claramente esto estaba concertado. Pero no es casualidad. No es casualidad. Pero incluso, aunque a los niños se les haya explicado, aunque se les haya explicado con 20 psicólogos sentados en el living de la casa de ellos, y se les haya dicho, mire, los papás somos 2 estrellas, somos famosos, vamos a jugar un poco, vamos a hacer esta pantomima de que estamos peleando a través de los medios, porque con esto vamos a ganar dinero y eso para ustedes en el futuro va a ser bueno, así que ustedes tranquilos, que no pasa nada, los papás nos queremos, estamos separados, pero nos queremos, nos respetamos, y aquí están todos estos psicólogos que el problema es que mediáticamente no aparece eso. Y el problema es que, aunque eso sea así, aunque inclusive los niños lo entiendan así, y manejan esa información a ese nivel, el solo hecho de que esos niños en sus respectivos entornos de niños, digo, no entornos de adultos con ellos, sino que en sus entornos de niños, digamos, sus colegios, sus actividades propias, el resto, el círculo de los niños, no va a saber esto, no maneja esta información, no lo va a entender así y no tiene por qué entenderlo así. El resto, el entorno de infantil de ellos, ve a 2 padres que se pelean mediáticamente, claro, que están en una guerra declarada. En una parte se habla de que del amor al odio hay un paso, eso es una declaración de guerra. Entonces, aunque estos niños sepan y les hayan dicho que esto es un juego entre papá y mamá, es un tema de marketing, un tema comercial, el solo hecho que estos niños tengan que dar explicaciones
a sus respectivos entornos, yo creo que ya constituye una vulneración hacia sus derechos, hacia su integridad física y psíquica, en este caso proveniente de la conducta de ambos padres. Claro. Porque aquí claramente hay un tema concertado previamente. Entonces, aunque haya mucha información, aunque esos niños tengan todo el apoyo psicológico, van a tener que lidiar con sus medios, con sus entornos de niño, en donde van a tener que vivir de aquí en adelante dando explicaciones respecto a que no, esto mis papás no es así como se cree, que eso ya produce un desgaste y un daño emocional que podría, no sé qué piensas tú, podría ser elevado a la categoría de vulneración. O sea, como lo decía al inicio, yo creo que la exposición de los niños, estando al medio de esta situación entre sus padres y siendo niños que van a tener conciencia de lo que está pasando y de cómo fue tratado en los medios, porque como dices tú, independiente de que al interior pudiera esto haber estado conversado, el entorno y los medios de comunicación y las redes sociales han sido muy agresivos en el tema para los dos lados, y eso los va a afectar de alguna manera. Claro, porque los adultos han tomado partido. Claro. Han tomado partido por la mamá o han tomado partido por el padre, y eso desde luego que o sea, aquí nadie está considerando a los niños en buenas cuentas. O sea, no hemos escuchado organizaciones de protección a menores, defensores de menores que hayan hecho el punto, sino que por el contrario, lo que hemos visto mediáticamente al menos es solamente felicitaciones a la señora Shakira por el acierto comercial, o felicitaciones a Piqué por responderle ingeniosamente, irónicamente y aprovechando el vínculo con las marcas que se nombran, pero ninguna palabra de los niños. Y probablemente si uno le pregunta a ellos van a decir, pero tranquilo, que esto es un tema familiar, privado, que nosotros tenemos solucionado, tenemos los profesionales que están a cargo de esto, que están apoyando a los niños, y que por lo tanto está todo bien. Pero yo creo que no está todo bien. Yo creo que esos niños van a seguir desenvolviéndose en un medio, y aunque se cambien de país, porque entiendo que se van a ir a vivir a Estados Unidos próximamente, aunque se cambien de país, esto ha tenido repercusión mundial. Por lo tanto, sí, claro, donde estén, van a tener que ellos, en sus propios entornos escolares... No pueden escapar de la fama de sus padres. Claro, no pueden escapar, y no van a poder escapar de tener que vivir dando explicaciones de que esto no era o no es como todos creemos que es, y que no hay un despecho de la madre, sino que es algo netamente comercial. Así que ojo con lo que se hace y las consecuencias que puede tener respecto a los hijos. Sí. Todo lo rebota a los niños al fin y al cabo. Sería bueno que nos comentaran... ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿Team Shakira, Team Piqué o Team Niños? O Team Niños. Yo me voy al Team Niños. Team Niños acá. Sí, acá por lo menos nos vamos al team, claro, al team de los niños. Y con eso, Humberto, sería el capítulo de hoy. Estaríamos la próxima semana. No vamos a decir el tema todavía. Es sorpresa. Es sorpresa, pero un tema muy interesante, muy atingente, que también de alguna manera tiene relación con lo que estamos conversando. Y nos vemos en 7 días. Estaríamos con el próximo podcast. Así es. Al aire. Saludos, amigos. Bien, cuídense. Muchas gracias. Chao, chao.